Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Eder Gallegos, estudioso especialista en Historia de las Tecnologías Militares, y hoy vamos a hablar de algo realmente muy importante y que poco conocemos. Es la artillería virreinal, el papel de la artillería en la guerra de independencia, el papel de la tecnología militar en la reconstrucción de los hechos históricos, pues del último tramo virreinal y de la guerra de independencia. Y después, al final, vamos a entrar a algo en la que el maestro Gallegos es un especialista, que es el nacimiento de la Marina de Guerra en México, que cumple 200 años este año. Bienvenido, Eder. Gracias, Salvador. Gracias por tu invitación. Es un placer y un gustazo estar ahora en esta nueva normalidad, ante esta nueva modalidad a distancia, y me da un placer poder estar aquí en Radio INA colaborando con los temas que me fascinan y de los cuales ya tengo aproximadamente quizá una década de venir trabajando, ya con una experiencia basada tanto en el trabajo en archivo propio del historiador como con la curiosidad museística de las colecciones in situ del armamento que se encuentran en museos alrededor del país, en el extranjero, y bueno, que muestra mayor que el Museo Nacional de Historia, que cuenta con una colección muy interesante. ¿Sí? Muchas gracias, Eder. Vamos a empezar por algo que nos estabas comentando hace un momento, que son un poco tus fuentes, pero no solo las fuentes documentales, los objetos como fuente. Que nos platiques cómo ves tú un cañón. O sea, llegas a un museo y ¿qué ves? Ok, normalmente cuando uno ve una pieza de armamento en cualquier museo institucional que se encuentre en el país, las piezas históricas tienen una pequeña descripción acerca de su funcionamiento. Si nos topamos con ornamentos, con piezas de la vida cotidiana, el armamento también tiene que ser tocado por el ámbito patrimonial, porque es un objeto que es utilizado como una herramienta, como cualquier utensilio, dentro de un proceso histórico determinado. Cuando estamos ante ya sea un arma de mano o un cañón, estamos no solamente ante la pieza en sí, sino que estamos ante la historia de los que lo fabricaron. Estamos ante la historia de las necesidades de quienes no solamente lo fundieron, lo forjaron, sino la historia de cómo fue colocado y dónde fue utilizado. Posteriormente, hay una historia también como objeto patrimonial de exposición. Cada cañón que nosotros vemos, cada pieza de armamento, es un patrimonio de la defensa de la soberanía de nuestro país y también de la soberanía de regímenes anteriores al proceso de independencia. No obstante, como los historiadores sabemos, en el transcurso de la historia hay cambios, hay continuidades y rupturas. Las continuidades se entienden mejor cuando se entiende también el proceso tecnológico. Cuando México nace como un país independiente, no rompe de tajo con ciertas prácticas o con ciertas técnicas que venían de un pasado virreinal. Es por eso que para entender el armamento con el que se defiende la soberanía nacional y con la que se consolida posteriormente, habría que entender primero las prácticas, las técnicas y las formas de elaboración de esos mismos utensilios que nos permiten entendernos como un país independiente. Fíjate, Eder, ahorita me recuerdas una idea de Borges que decía que las mismas armas que sirvieron para conquistar América y a los habitantes de lo que después se llama América, después fueron las armas de su liberación. Y ahorita que nos estás hablando de la independencia, pensé,
El caballo y las armas de fuego, pero sobre todo las de artillería, son lo que más sorprende en la época de la conquista, al momento de las conquistas. No solo la de la caída de Tenochtitlan, sino a todos lados a donde van. Y después son las armas que nos liberan. Las que defienden primero el territorio y la producción novohispana, y después la que nos liberan. Por ejemplo, yo recuerdo algún día platicamos tú y yo hace ya mucho tiempo sobre las flotas de la Nueva España, porque estábamos viendo un cañón que hay en el castillo, cuya cureña, es decir, el mueble en el que está montado el cañón que tiene unas rueditas, no le corresponde. Así Se es. supone que era un cañón más bien de fortaleza y no un cañón de barco, de navío. Y tú nos estabas platicando la importancia de la artillería en los navíos, en las flotas. Hay una ordenanza que hace que los barcos que llevaban la plata y los metales de la Nueva España no fueran solos, tenían que ir a fuerza con una flota de naves armadas para defenderse de los piratas. La artillería es un elemento fundamental en la historia del virreinato y de la conquista, primero del virreinato y después de la liberación. Platícanos un poco eso, ese atractivo que pueden ser, o la sorpresa que pueden ser los cañones, las artillerías. Claro que sí. Volviendo al tema que me has mencionado respecto a su importancia dentro de las flotas, habría que entender que inclusive la actual globalización, que es un término que nosotros cotidianamente utilizamos, nace por la necesidad de defender esas mismas rutas marítimas a través de lo que conocemos como la carrera de Indias, es decir, la flota de Indias que conectaba el puerto de Veracruz con Cádiz, con Sevilla, y que después tenía su prolongación en el Pacífico a través del Galeón de Manila. Entonces, cuando el Galeón de Manila se conectaba con Acapulco y luego de Acapulco en el viaje por tierra de Veracruz y de Veracruz de nuevo hasta Sevilla o Cádiz, estamos hablando de una conexión intercontinental en la cual se gesta la globalización. Y una forma de entender esta globalización en la que se enmarca el proceso de conquista de México, pero también un proceso de interconexión de los mercados globales, es la artillería. Esto no es un argumento nuevo. Desde los años 70, 60, historiadores económicos como Carlo María Chipola habían mencionado que para entender la globalización habría que entender, ojo, la artillería, porque la artillería es el balance, es el elemento de balance o de desbalance en las relaciones entre los pueblos que están viviendo esa temprana globalización. Es decir, cuando la monarquía hispánica tiene que protegerse en contra de los piratas que están asolando en el Caribe, y lo mismo con la piratería que hay en el sureste asiático, depende de su factor tecnológico para poder nivelar embarcaciones que a lo mejor no contaban con una gran tripulación, pero que sí tenían un armamento suficiente para mantener a distancia al enemigo. La artillería debe ser entendida de esa manera, como un elemento de disuasión, simbólicamente está allí, y también para mantener a distancia al enemigo, para no entrar en el combate cuerpo a cuerpo. Y cuando tú estás en una inferioridad numérica, créeme que esos elementos son de suma importancia en los procesos de conquista y los procesos de expansión desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Pero fíjate, tocas ahorita un punto muy importante. En las flotas, la artillería tenía básicamente una función disuasiva. Es decir, lo que hacían es que mantenían a distancia a los piratas que no tenían, aunque tuvieran artillería, seguramente no tenían la misma cantidad de armamento y de poder de fuego que tenían una flota completa. De cualquier manera, si lo que se robaran los piratas iba a dar a este mundo globalizado, fuera español o fuera de cualquier lado. Pero el hecho de que llegara a España y luego se repartiera por el resto de Europa, le da a este primer proceso de globalización un carácter muy singular, en donde la Nueva España está exactamente en el corazón del mundo, del lado de Sí, Oriente y lado de Occidente. Y entonces aquí la artillería en las flotas de los dos lados, en los dos océanos, juegan un gran papel, que es el
hacer que fueran regulares las entregas del metal. Es decir, a pesar de los piratas, etcétera, hacías que tú esperaras la feria de Acapulco y llegaba a tiempo. Y esperabas que saliera de Veracruz y llegaba a tiempo, y esperabas en Cádiz y llegaba a tiempo, gracias a que tenías este pequeño instrumento llamado cañón. ¿Quién hacía el cañón y cómo se manejaba, Eder? Sí, justamente la diferencia con un enemigo que porta también la misma tecnología que tú estás trayendo es el elemento de profesionalización. Es decir, tener los elementos tecnológicos tampoco basta para hacer un uso efectivo de ello. Para hacer uso de la tecnología se requiere la profesionalización de quienes lo operan y también llevar a cabo una serie de estudios matemáticos para colocar la vara de cañón en un ángulo adecuado. Disparar un cañón no es disparar una serpentina. Requiere de un conocimiento matemático del peso de la bala, de la cantidad de pólvora que le tienes que poner al cañón, del tipo de armamento, porque hay cañones de bronce y hay cañones de hierro y cada uno tiene unas propiedades distintas, tanto en la curvatura o la inclinación de la bala como la distancia que puede lograrse. Entonces, a lo mejor los piratas podrían tener cierta experiencia en su uso, pero el factor de la profesionalización y de la riqueza tecnológica o también matemática del operario es lo que fundamentalmente podría hacer esa diferencia que permite esa regular navegación. ¿Quiénes comienzan a hacer los primeros cañones? Se conoce que al menos desde 1560 se está fundiendo artillería en Sevilla que como cuna de la casa de contratación también tiene el monopolio a partir de la familia Morel, que es una familia de fundidores, quienes ellos se dedican a fundir cañones de bronce para llevar a todas las flotas y después de las flotas trasladarlos a las fortificaciones. Cuando uno va a Acapulco o uno se detiene en el Museo Nacional de Historia o va a los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla, uno puede observar, si es lo suficientemente curioso, que los cañones tienen en la parte anterior del ánima, que es decir, la base del cilindro, el nombre de la ciudad donde fue fundida. Y en ocasiones nos podemos topar que no importa si es Acapulco, si es San Juan de Ulúa en Veracruz, si es Puebla, el cañón dice Sevilla o puede decir Barcelona. Esto se repite. Si vamos a alguna fortificación en Cartagena de Indias, en Colombia, en La Habana, Cuba, en Florida, nos vamos a encontrar con las mismas marcas de que fueron fabricados primordialmente en la ciudad de Sevilla, la capital de Andalucía, en el sur de España, o en Barcelona, en su defecto, cuando se trata de piezas fundidas en bronce. El bronce, que es la mezcla entre el cobre y el estaño, que da como resultado una aleación que es mucho más adecuada para los climas tropicales. Porque hasta eso, poner un cañón en una fortificación en Dresde, poner una fortificación en Flandes, es una cosa. Pero poner un cañón en una fortificación en Campeche requiere otros elementos de tipo ambiental, es decir, el grado de oxidación. Tú colocas un cañón de hierro allí en el calor de acapulqueño y ese cañón de hierro podrá servirte muy bien según los tratados europeos militares, pero los tratados europeos militares se topan con pared cuando tienes el clima húmedo y tropical de nuestras costas. Ya, no, bueno, sí que qué importante es conocer las naturalezas de los materiales con los que se hacen los cañones, y quienes conocen esas naturalezas son los que realmente adelantan o no las tecnologías en la artillería. Platícanos quiénes son los fundidores, no tanto las casas, sino un poco como lo estabas platicando ahorita, los que son los ingenieros, los que tienen que hacer las mediciones, el cálculo de resistencia, todo. ¿Cómo se hacía eso, Eder? Ok, los primeros fundidores que se hallaban bajo contrato con la Casa de Contratación de Indias allá en Sevilla era la familia Morel, quienes posteriormente contrataron a fundidores de cañones provenientes de Flandes, es decir, de lo que actualmente son los Países Bajos, para que ellos aplicaran su tecnología de fundición. Empero,
Una cosa era la realidad en la estratadística europea o en las realidades de los documentos que se encuentran en Madrid, en Simancas o en Sevilla. Cuando uno va a la realidad del terreno, de las poblaciones en las costas alejadas de América, sucede que muchas veces los fundidores eran personas que tenían la capacidad práctica para poder fundir una campana, porque el arte de fundir una campana es básicamente lo mismo que fundir un cañón. De hecho, cuando me topo en la documentación local, se habla de fundidores que son jesuitas, porque algunos jesuitas tienen la capacidad de hacer campanas de bronce para su parroquia y le dicen, bueno, ahora que sabes hacer una campana de bronce para la parroquia, ¿qué tan difícil podrá hacerte un cañón de bronce? Porque que estemos de nueva cuenta en San Blas, en las Californias, y solicitemos un pedido de 5 cañones a la casa de contratación de Sevilla, podría tomar meses, años inclusive, entre que la carta llega a las diferentes partes, se aprueba por el virrey, sale la correspondencia a los navíos, etcétera. Es aprobado en Madrid, regresa a la casa de contratación en Sevilla. El enemigo ya llegó, ya saqueó y los piratas ya hicieron lo que quisieron. Entonces, muchas veces la documentación podría hablar de una centralización de la defensa, pero realmente la defensa se estaba llevando a cabo in situ por los propios pobladores, por la gente local, y aparecen muchísimas veces jesuitas fundiendo cañones. Esto se ve sobre todo en ámbitos más lejanos, por ejemplo, en la conexión entre Acapulco con Manila en Filipinas, aparecen artesanos fundidores y que muchas veces no se trata ni siquiera de españoles, no se trata de fundidores españoles, sino en ocasiones son artesanos nativos americanos, son artesanos tagalos, en el caso asiático de Filipinas, o son jesuitas que en ocasiones son franceses, son italianos, tienen una diversidad étnica europea y todos están colaborando en esta misma operación técnica. Los cañones llegaban en las flotas. Muchas veces los barcos iban fuertemente artillados para defenderse, pero muchas veces los virreyes o los gobernantes locales solicitaban que se bajaran los cañones de los barcos para colocarlos dentro de las fortificaciones y a veces las embarcaciones no iban con la dotación adecuada porque o defendías la reciente fortificación, la empalizada o la muralla de tu ciudad americana, o llevabas la cantidad de cañones adecuadas en tus embarcaciones. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con las fuentes históricas, tanto del lado de España, las fuentes generadas en los ámbitos institucionales de la monarquía, como con las fuentes del terreno de la historia local. A ver, y ahora vamos a dejar un poquito los litorales y nos vamos a meter a tierra adentro. Yo recuerdo hace algunos años la doctora Guadalupe Jiménez Codinach nos platicaba de la utilización de artesanos dedicados a la minería en Guanajuato que sabían manejar barrenos y que sabían manejar este tipo de cosas para fundir cañones para la insurgencia. Y al mismo tiempo, artistas como Tolsá fundieron cañones para el ejército realista. Vamos a meternos un poco ahora a esta guerra de artillerías entre los ejércitos virreinales, el realista y el insurgente. ¿Cuántos cañones podían hacerse? Yo alguna vez vi en alguna fuente la cantidad de cañones que tenía Hidalgo y me llamaba la atención que parecía que era el ejército de Napoleón. Claro, no hablaban ni siquiera de los tamaños, hablaban de números, 90 cañones, una cosa así. ¿De dónde salían? ¿Cómo los hacían? Platícanos un poquito esto del funcionamiento de los ejércitos virreinales en la parte de artillería. Ok, cuando el movimiento insurgente de 1810 comienza, el armamento de alta tecnología lucía por su ausencia. Justamente sabemos que los primeros sublevados utilizaban las herramientas agrícolas que tenían a mano. El ejército insurgente de Hidalgo utilizó primeramente lo que tenían en su vida cotidiana para sublevarse, pero
prontamente se estaban fabricando cañones. El temor de las autoridades virreinales cuando tuvieron las primeras noticias del alzamiento de 1810 fue que los insurgentes de Hidalgo iban a atacar Perote, porque el arsenal se encontraba en la fortaleza de San Carlos de Perote. Giraron las instrucciones, cuidado con Perote, porque Hidalgo va a caer para tomar la artillería y los fusiles que tenemos aquí en San Carlos de Perote. Lo que pasó fue que ellos empezaron a fabricar sus propios cañones utilizando las técnicas de forja que tenían en los centros mineros. Los centros mineros tenían la capacidad tecnológica para fundir pequeños instrumentales. Por ejemplo, en la documentación que yo he trabajado, aparecen, por ejemplo, los cilindros que se utilizan para transportar azogue. El azogue, que es el mercurio, que se utiliza para el procesamiento y el refinado de la plata, requiere ser transportado en unos pequeños cilindros de bronce para que de esta manera el material pueda estar lo más seguro posible en los viajes en barco y en los centros mineros como Guanajuato, ¿no? Lo que hicieron fue utilizar la tecnología de fundición de frascos de azogue para crear pequeños cañones manuales. Y muchas veces esos pequeños cañones manuales fueron tomados también como parte del arsenal. Cuando nosotros vemos en la documentación 90 cañones de Hidalgo, 120 piezas, también tiene que entender que son cañones de calibres de entre 4 y 6 libras, son cañones pequeños. Pueden ser cañones forjados. La forja es una técnica al rojo vivo, así a martillazo, se le da debida forma a un trozo de hierro. Puede haber cañones de tipo de fundición de bronce, que es otra tecnología, la fundición en horno de reverbero. Y en esta ocasión hablamos de cañones pequeños. También hay otra tecnología que durante el proceso de la primera insurgencia se dio y que me parece poco trabajado y he publicado al respecto, es la artillería en madera. Se fabricaron cañones en madera de encino, de roble, y que se les daba algunos refuerzos con cinturones de metal o inclusive de cuero. Había cañones de cuero revestido. Esto no es algo que fuera nuevo, que fuera totalmente innovador. En la historia, por ejemplo, recordemos el caso de Suecia. Ya se habían dado algunos cañones de cuero y de madera para tratar de hacerlo lo más ligeros y portátiles posible. Para 1810, los insurgentes toman todo lo que tienen a mano, tienen madera, tienen elementos forestales, tienen una producción de ganadería que les permite tener un cuero de muy buena calidad. Entonces empiezan a diseñar estos cañones de madera, que desgraciadamente, por ser de materiales perecederos, no se cuenta, que yo tenga entendido, en museos en el ámbito nacional, no queda constancia de ninguno de estos cañones de madera y de cuero que los insurgentes empezaron a desarrollar y queda en la documentación constancia de ello, pero por desgracia hasta ahora yo no he visto ninguno y dudo que hayan aguantado estos 200 años de idas y vueltas. No, sí, difícilmente. Aquí en el castillo, la pieza de artillería más antigua que tenemos es una bombarda o lombarda desarmable, pero de estos que se parecen físicamente no nos quedan. Existen, yo los he visto en grabados de la segunda década tercera década del siglo XIX, en donde están los caracteres mexicanos. Entonces está la población mexicana y hay un par de grabados en donde uno muy simpático, en donde van a disparar un cañón y el insurgente que está defendiéndose le tapa la boca al cañón con un sombrero. Sí, O sea, sí. Sabemos cuál sería el resultado. Sí, de hecho, me parece que te refieres a la litografía, el conjunto de litografías de Thibaut de Bichamp, me parece Sí. que es el autor, es extranjero suizo, me parece, es un Sí. oficial que realizó unas litografías de la guerra de insurgencia y es referente a la batalla de Puerto Piñones, me parece, en la que sí se hace referencia a cómo los soldados insurgentes de Hidalgo no habían tenido la socialización, porque también el proceso de la tecnología es cómo se socializa, cómo la gente está comúnmente, cotidianamente en el contexto de entender su poder de fuego. Y que efectivamente, según las diferentes fuentes y como se ha escrito en la historiografía,
la gente se arrojó con sus sombreros, las tropas insurgentes de Hidalgo, para tratar de tapar las bocas de los cañones sin conocer inocentemente la capacidad destructiva que podía generar. Este elemento fue tan curioso que finalmente él decide retratarlo en una de estas litografías que tú nos mencionas. Otra litografía también importante de esta colección de Thibaut de Bichamp es la utilización de cañones de madera. Hay uno en el que estos. Hay uno en el que se representa un cañón de madera que tiene estos reforzamientos en cuero y en hierro, y también es sumamente importante que en esta litografía se observa el papel de la mujer, porque se observan mujeres que están llevando unos sacos de cuero para abastecer el cañón, las mujeres en primera línea del campo de batalla, participando de lleno en el proceso social y en este conflicto de independencia. Moisés Guzmán, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y su servidor, tenemos ya algún tiempo trabajando los temas de artillería. Tenemos alguna diferencia en cuanto a qué es lo que trasladan las mujeres. Para Moisés, ellos están trasladando pólvora. En un artículo que tiene publicado, dice que las mujeres llevan en los sacos pólvora para abastecer el cañón. Eso es probable, pero a mí lo que me parece es que las mujeres también trasladaban agua, porque los cañones que se realizaban con técnicas de forja llegaban a calentarse de manera suprema. Es decir, un cañón que está fabricado de manera artesanal y rudimentaria no está preparado para aguantar 10 cañonazos seguidos, porque si un cañón se sobrecalienta, explota. Y muchas veces en la documentación de las batallas insurgentes, los cañones reventaban y eran peligrosos para el enemigo realista como para el combatiente insurgente. Era un arma que arrasaba en ambos bandos y tenían que periódicamente parar y decir, ya no podemos seguir disparando, traigan un poco de agua, arrojen agua al ánima del cañón y que se enfríe. Y cuando se enfríe, podemos volver a disparar. Entonces, es un mundo riquísimo en el que nos estamos introduciendo. Y fíjate, estás tocando un punto que a mí siempre me ha parecido fascinante, que es lo que es el artillero y los servidores del cañón. Es decir, la diferencia que hay o la organización que hay para un solo cañón, toda la gente que se requiere para poderlo disparar. En tiempos de la Revolución, por ejemplo, había un artillero y 4 o 5 sirvientes. Yo recuerdo por ahí algún texto de Felipe Ángeles donde habla de que les estalla, él era artillero, y les estalla un cañón precisamente por un sobrecalentamiento, y mueren tanto el artillero como los sirvientes. Pero para la época de la Guerra de Independencia estamos viendo que entre esos sirvientes hay mujeres. No importa que sean los que lleven la pólvora o llevan el agua. Yo creo que es absolutamente lógica tu conjetura de que sea llevar el agua cuando son cañones, como lo vemos en este grabado de Thibaut de Bichamp, que no iban a aguantar más de 10 tiros, tenían que enfriarse y tenían que moverlos. Y son armas que podían desarmarse, pero no en el momento de la batalla. Ahí tenía que estar absolutamente bien amarrada. Y para ese cañoncito que sale ahí, hay 6 gentes. Efectivamente. O sea, estamos hablando de un arma que no es individual, no es un arma de mano. Estamos hablando de un arma que requiere de 4 o 5 personas. Sí, justamente requiere de la capacidad técnica no solamente de al menos un par de artilleros que puedan suplir en caso de que el principal artillero muera en combate, sino también de lo que se conoce en ámbito logístico como el tren de artillería. Es decir, todo lo que se encuentra detrás de la pieza, que sería el abastecimiento de la pólvora, de la munición, la gente que está trayendo la pólvora y la munición, porque detrás de los ejércitos insurgentes venían otras personas que llevaban cargando, ya sea el habituallamiento en términos militares, los enseres, todos los víveres de los que depende un ejército, porque recuerden que, como dice el dicho, un ejército marcha al ritmo de su estómago, ¿no? Entonces, la cadena de abastecimiento del armamento y del personal era sumamente importante. No solamente entendamos a las batallas como estos fenómenos en los que fuerzas militares se enfrentan, sino también
el aspecto logístico detrás Claro. de él del abastecimiento y que lleva a que los instrumentos se lleven de manera correcta. Y que tiene que tener caballos para poderlo cargar y llevarlo, subirlo a montañas, volverlo a armar. Es decir, estamos hablando de una técnica muy compleja y a lo mejor no en balde, los artilleros siempre fueron la parte de élite del colegio militar, eran los ingenieros, los matemáticos, los que sabían no solamente cómo disparar en estas parábolas de las que nos hablabas hace un rato, sino que sabían exactamente todo y las necesidades de su tren de artillería. En fin, es de una movilidad muy particular. No se trata de mover soldados, se trata de mover y acomodar artillería en los lugares donde es importante la artillería y donde no va a ser débil, porque ahorita que estás platicando esto, recuerdo el texto de Felipe Ángeles en donde decía, es que tenemos que ponerlos en tales lugares para que la caballería no nos haga el daño que suele hacernos, ni los que están disparándonos, que zumbaban como mosquitos porque no nos dejan trabajar. En fin, es una parte de la guerra y de las batallas que conocemos muy poco. También recuerdo algo, Eder, que ahorita sí nos vas a platicar seguramente con todo detalle. Yo lo tengo muy borroso, pero hace unos años la doctora Marta Terán hizo un estudio sobre la artillería de Hidalgo y estuvo platicándonos sobre la batalla de Puente Calderón, donde quedaron los cañones inutilizados de los insurgentes. ¿Cómo se hace una batalla así y por qué inutilizas un cañón? Claro, primero que nada, retomando un poco tu punto el primer punto para consolidarlo, tanto los artilleros como los hacedores de cañones son gente considerada de la élite de cualquier sociedad, al grado tal de que cuando se lleva a cabo las ordenanzas de artillería, que son las reglamentaciones sociales de cómo el arma debe llevar a cabo, a ellos les daban ciertos privilegios. Por ejemplo, los fundidores de cañones tenían privilegio, por ejemplo, en el galón de Manila, a llevar una carga determinada. Tú como fundidor de cañón tienes el derecho a que una parte de la mercadería del galón de Manila sea tuya, una parte del cargamento es tuya, ¿ok? Por ejemplo, los artilleros, desde las diferentes ordenanzas, la última de 1743, 1783, las últimas dos, decían que los artilleros podían tener tal privilegio que en Semana Santa ellos podían comer carne. Ese era el máximo privilegio. En Semana Santa ellos pueden comer carne. Imagínense, en una sociedad católica, imbuida por la religión y sus prácticas sociales, tener el privilegio de comer carne. Y decía, porque los artilleros necesitamos que estén sanos y en perfectas condiciones de salud óptimas para cualquier decisión de defensa militar. Ahora bien, respecto a lo que me comentas de por qué inutilizar los cañones, muchas veces, en ocasiones cuando una batalla se encuentra perdida, sin importar el bando que sea, el problema ahora es cómo trasladar el tren de artillería, cómo movilizar piezas que en ocasiones pueden ser de 4 libras, pueden ser cañones. Recordemos el afamado cañón El Niño, que según la historiografía llegó a ser trasladado en lomo de un afrodescendiente llamado Clara. Un afrodescendiente lo trasladaba, era un cañón de un calibre pequeño. En ocasiones también trasladado a lomo de mula. Cuando se trata de piezas de 4 libras, esto es posible. Pero cuando se trata de cañones de 8, 16 libras de calibre, el calibre se basa en el peso de la bala, no en otro elemento. Es el peso de la bala lo que determina el calibre de estas piezas virreinales. No puede ser trasladado de un momento a otro, simplemente de fácil manera. Imagínense los bosques, imagínense las llanuras, trasladarte en un terreno abrupto, un cañón, básicamente puede ser la debacle del resto de personas que por salvarlos pueden perder la vida. ¿Qué es lo que se hacía en este caso? Los cañones se pueden inutilizarlos. Para inutilizarlos simplemente se coloca un clavo de hierro en la oreja del cañón, es decir, en el orificio donde se coloca la pólvora. Allí se coloca un clavo de hierro, con un mazo se golpea y de esta manera el cañón queda inutilizado. Y posteriormente el cañón
si se quiere volver a utilizar de manera secreta, se puede enterrar. Los cañones se entierran en un lugar determinado con una marca para que quizá el enemigo pase de manera desapercibida y no los capture. Es mejor tener unos cañones enterrados y saber que están allí a que los tome el enemigo. Es mejor que tu propia artillería, tú le coloques un clavo de hierro en su oído, en la parte donde se coloca la pólvora, para que por lo menos le cueste mucho trabajo quitar ese hierro y así ya ganas tiempo suficiente a que lo capture y te devuelva a ti el arma, la ofensiva. ¿Okay? No, bueno, sí, porque recuerdo que Marta hablaba de varios cañones de Hidalgo que habían sido inutilizados y enterrados, así como lo estás tú platicando. Y la idea era un poco, y pues la aventura era buscar ahí en esta zona de los Altos de Jalisco, a ver si se encontraban los cañones de Hidalgo. Por desgracia quedó como un proyecto que algún día, ojalá Marta pudiera llevar adelante. Vamos a hacer un paréntesis, Eder, para recordarle a nuestro auditorio que tú, maestro Eder Gallegos, estudioso y especialista de historia de las tecnologías militares, nos estás hablando de la artillería virreinal, es decir, de la artillería que usaron tanto los ejércitos realistas como los ejércitos insurgentes, aunque en realidad nos fuimos mucho más para atrás y llegamos hasta las artillerías de las flotas y de las fortificaciones en los litorales de los territorios españoles. Vamos entonces a seguir un poco más adelante, Eder. Ahorita que hablabas tú del Cañón del Niño, yo recuerdo haber visto cañones parecidos a ese que tenemos aquí en el Castillo de Chapultepec, en una de las salas, que debió ser originalmente, era un cañón de uso lúdico, era para los fuegos artificiales en las fiestas de las haciendas de los Galeana. Y después es adaptado, se le pone una cureña, alguna otra cosa que ahorita nos explicarás, y es usado como arma ofensiva por parte de la gente del cura y generalísimo Morelos. Y un cañón muy similar, cañón de montaña, usaban los zapatistas exactamente 100 años después en las sierras del estado de Morelos y Guerrero. Pareciera que había cambiado muy poco la tecnología en eso, pero en cambio el hecho de que hubiera sido un cañón de uso festivo a uso de guerra, eso sí nos cambia la mentalidad, aunque a lo mejor la tecnología no, la mentalidad en el uso. ¿Fue así, es así o fue una leyenda eso, Eder? No, un especialista en tecnología militar con el ojo suficientemente entrenado puede confirmarte que efectivamente sí se trata de un uso para fiestas patronales. ¿Por qué? Porque se trata de una pieza que, si bien puede ser considerada artillería, es un mortero. Un mortero sí. Es una pieza que tiene la peculiaridad de generar parábolas en la trayectoria de su disparo. Es decir, que el disparo tiende a hacer una parábola en el aire y no es un disparo de manera recta. Esto es fundamental porque la parábola se utiliza, por ejemplo, en los ámbitos de los fuegos artificiales para lograr la mayor elevación del fuego artificial con el que se va a celebrar al santo, con este ruido de la festividad católica de estas sociedades de antaño. Empero, en un ámbito militar, el uso de la parábola es sumamente relevante porque te permite evitar los obstáculos inmediatos. Es decir, si tú te encuentras ante una ciudad amurallada, tú no vas a elegir cañones de primera línea, culebrinas, falconetes, etcétera. Tú lo que vas a ocupar son morteros o obuses. El mortero y el obús te permite generar una parábola que evita, no importa qué tan alta puede ser la muralla en cuestión, te permite saltar el impedimento de esta fortificación y llegar al objetivo final que se encuentra. Por eso es que es tan importante que estos cañones, que si bien eran usados para lanzar fuegos artificiales y crear esta algarabía en la festividad patronal, también tenían un uso, en este caso, para crear parábolas y evitar ciertos elementos que podían impedir el ataque. Ahora bien, es muy importante señalar, la artillería, quizá uno de sus elementos más importantes es el sonido. Quizá
el arma en sí pueda generar un cierto, un poder disuasivo, una bala de cañón. Cuando estamos ante grandes masas de personas que vienen hacia nosotros, una bala de cañón puede causar algunas bajas, pero no es lo que deseamos. Podría uno utilizar inclusive metralla. Hay diferentes tipos de munición para diferentes tipos de objetivos, ¿ok? Cuando la metralla no es suficiente, créeme que el sonido de un cañonazo, no en balde el himno nacional al sonoro rugir del cañón, te está diciendo de que el elemento más importante de un cañón es el ruido que hace, es la disuasión. De hecho, regresándome demasiado, en el ámbito de la conquista de México, cuando los pueblos mexicas de Mesoamérica se topan con la artillería, lo primero que les llama la atención es el ruido. De hecho, lo denominan trompeta de fuego. Ellos le llaman así. No era la bala ni la bala disparada en el cañón, no, era el ruido, era una trompeta de fuego lo que ellos estaban contemplando. Entonces, por eso mismo, también tener estos cañones que podrían ser de fiestas patronales, a lo mejor no causaban el daño suficiente una parábola aventada a un grupo de gente, pero el ruido que podían hacer sí podría causar mella en un ejército que a lo mejor no está muy motivado. Claro, sí, decía por ahí el historiador francés Emmanuel Leroy que en los momentos de las batallas lo importante era anonadar al enemigo. No solo se trataba de destruirlo, sino de atontarlo para poder vencer. Y fíjate que ahorita que estás platicando lo de las parábolas, me acordé de un asunto que es, pues ahora nos puede parecer simpático, pero que fue muy importante en su momento. El virrey conde de Galvez, el que hace el castillo de Chapultepec, era militar y estaba en Nueva Orleans cuando hay un ataque de los ingleses. Y él se da cuenta que la parábola que están siguiendo los cañones de los ingleses le va a permitir meterse en medio con su flota y dispararles de cerca. Y entonces le dijeron que por supuesto eso no se podía y lo hizo. Él se da cuenta que la parábola era muy alta y entonces pudo meterse el suficiente tiempo para que no corrigieran los artilleros ingleses y ganarles esa batalla. Y entonces en su escudo de armas tenía el lema "yo solo", porque él solo es el que se mete entre los dos usando la parábola. Y eso nos regresa nuevamente a la idea de los técnicos para disparar. Los artilleros que saben hacer mediciones y que hacen cálculos de parábolas. Hay una famosa fotografía, Eder, que tú te acordarás, de la escena trágica cuando está Mondragón, el general Mondragón, en la Ciudadela y está frente a un pizarrón y lo que están haciendo es medir las parábolas de las balas de cañón que salen de la Ciudadela hacia el Palacio Nacional. O sea, sabían perfectamente a dónde podían pegar y a dónde no. Y yo me imagino que en las tropas de Hidalgo, que tendrían infinidad de formas de armas, desde una piedra y un cuchillo hasta los cañones, había gente que sí sabía cómo disparar y cuándo disparar. Esto que nos platicabas de cómo amarrar el cañón, de cómo llevarles el agua, etcétera, es gente que sabe las tecnologías de los metales. Esa gente, finalmente, Eder, es el pie del ejército mexicano y después de la Armada Mexicana. Ellos son la semilla de nuestras Fuerzas Armadas, tanto de tierra como de mar. Okay. Efectivamente, de hecho, como te comentaba respecto al ámbito de la tecnología, lo importante es entender su socialización. Durante las primeras 200 años de existencia del virreinato, la artillería, el manejo de la artillería realmente estaba relegado a un círculo muy pequeño. Es decir, si tú pertenecías a una casta determinada en alguna población, difícilmente tú hayas manipulado un cañón en tu vida. Eso explica situaciones como la que tratamos de los combatientes insurgentes que colocan sombreros en la boca de los cañones. Sí. Es que había una falta de socialización, no solamente de cómo operarlo, sino también de qué era y qué capacidad de daño tenía. Entonces, los individuos que sabían utilizar la artillería eran sumamente cualificados y también sumamente valiosos en estas sociedades que están iniciándose en ámbitos tecnológicos. Esto también era conocido por la corona.
Y por eso mismo se trataba de que ningún artillero pudiera pasarse al bando insurgente. No obstante, los que tuvieron en sus acantonamientos recordarás, previo al movimiento de 1810, hubo acantonamientos en las zonas de Veracruz en previsión de alguna invasión extranjera. De allí salieron estos soldados, capitanes de milicias, como Allende, por ejemplo. Ellos tuvieron experiencia con el armamento suficiente, al menos mínima, si no experta, para poder saber su uso de alguna manera determinada. Ahora bien, habría de entrar que también existía un tráfico de libros técnicos. Había libros como el Tratado de Artillería de Tomás de Morla, que era leído por los insurgentes que lo tenían aquí, y ese libro les permitió fabricar artillería y utilizarla de mejor manera. Si no tenían la experiencia o tenían una experiencia limitada o mínima, tenían el ámbito de libros que deberían estar limitados a círculos militares muy específicos de la corona española, pero que en realidad, mediante el contrabando, estaban circulando en las manos de los insurgentes. Esto es algo muy importante, la circulación de libros y de tratados militares que ellos tenían. Ahora bien, había también artilleros en el bando insurgente que eran angloamericanos. La documentación así lo muestra. En la batalla de Puente de Calderón había algunos artilleros que tenían tanto origen inglés como origen angloamericano, me refiero a norteamericanos, que estaban también poniendo su experticia y su experiencia en el uso de esta tecnología, que fue limitada para el grueso de la población durante los primeros siglos virreinales, pero para 1810 y en el proceso de 1821 ya no habría de tener vuelta atrás. No obstante, sí, efectivamente teníamos una limitación en el uso en la gente formativa. Requeriría después, en décadas ya como México independiente, crear una institución, una academia militar que formara en las matemáticas para tener estos elementos cualificados. Recordemos el caso de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte era un artillero experto en matemáticas que le permitía ese mismo pensamiento matemático imbuido en la meritocracia, que su ejército tuvo las victorias que tuvo y fue gracias al uso de la artillería, por ejemplo, volante, artillería a caballo, etcétera, etcétera. El uso de los sistemas, como el sistema de Gribois, el sistema francés, o el sistema de Lavalier, eran conocidos por muy pocas personas y eso hacía a estos individuos muy valiosos. México estaba iniciando con limitaciones y tendría que poner atención en reforzar esto, y de allí la importancia de una academia o de un colegio militar. Estos sistemas de los que nos hablas, ¿en qué consisten, en pocas palabras? Ok, Francia en el siglo XVIII fue el principal reformador de la artillería junto con los sistemas británicos. La monarquía española, a través de sus ordenanzas, trataba de, si no copiar, adaptar los sistemas de artillería franceses, que lo que estaban haciendo era estandarizar. Un problema de la artillería virreinal era su diversidad. Uno podría ir a un inventario de cañones en el fuerte de San Diego en Acapulco de 1720 y encontrar piezas de hierro, de bronce, forjadas, fundidas, de una disparidad de calibres, y cada una requería un calibre de munición distinto. Entonces estábamos en un problema grave. Tenemos un montón de piezas bien distintas y lo que se trataba de hacer con estas normatividades era estandarizar. Queremos cañones exactamente de 4, de 8, de 16 libras. Los sistemas de Gribois y de Valer, que son sistemas franceses, trataban de estandarizar el uso de estos calibres, pero también de reformar las cureñas. Porque otro aspecto que no hemos hablado es que tan importante como disparar el cañón es tener la adecuada base en la cual tú estás disparando un cañón. Porque si tienes una base que es para un cañón de montaña, que quieres ponerlo después para un cañón de plaza o de sitio, las ruedas, el peso, el material, hace que un cañón que dispara 3 veces puede romper o destruir una base. De hecho, en los procesos de consolidación de la independencia y después inclusive más allá durante las intervenciones extranjeras, el problema básico de los informes de los ministerios de guerra y marina era las cureñas están podridas, porque las bases de los cañones se hacen comúnmente con madera y de nuevo, esa madera en Acapulco, esa madera en Campeche, esa madera en Veracruz,
en unos cuantos instantes ya se encontraba en pésimas condiciones, había que darle mantenimiento. Y si tu madera está podrida, 2 cañonazos, se revienta tu base, no Ya te es sirve de inútil, nada. claro. Es un cilindro que está tirado en el piso. Sí, 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 efectivamente, es inútil. Ya habíamos dicho lo que eran las cureñas, son estas bases en donde se monta el cañón y tienen distintas formas dependiendo para qué lo uses. Si son de montaña, tienen un tipo de rueda que les permite caminar más y van por lugares donde son lodosos, tiene otro tipo. Si están en una fortificación, son más sólidos con ruedas más pequeñas. El Así chiste es. también es que la rueda les permite al cañón tener un movimiento que no lo reviente por atrás a la hora del disparo. Es muy, pues, es muy complicado, Eder. Para eso entiendes por qué son los artilleros la élite dentro del ámbito militar y que estudian en el colegio militar aquí en el castillo de Chapultepec en un primer momento, pero, por ejemplo, los marinos cumplen 200 años este año de haberse fundado la Marina de Guerra mexicana. Se funda con artilleros mexicanos, Eder. Platícanos un Eh, poco cómo es ese. el asunto fundamental de la artillería atraviesa no solamente el caso de la artillería terrestre, para el caso de las batallas a campo abierto, también la defensa de las fortificaciones costeras y, como bien lo mencionas, los barcos, porque en la guerra moderna, un barco de guerra sin artillería no tiene ninguna función. No estamos hablando más allá de una embarcación que flota. Un cañón es lo que convierte a un barco en un elemento disuasivo de guerra. Sobre todo cuando, volvemos a lo mismo, tratamos de tener al enemigo lo más lejos posible. Si bien en la guerra naval hay otros elementos distintos, por ejemplo, el abordaje, en el cual un barco puede ir directamente contra otro, tener la artillería suficiente nos permite mantener a una flota a la distancia o aprovechar, como me mencionas en el caso de Gálvez, esa capacidad o incapacidad en su capacidad de fuego para darle un golpe contundente. Entendamos que cuando en 1821 México se independiza, si bien está Iturbide entrando a la Ciudad de México, quedaban reductos de fuerzas españoles, al menos en 3 lugares importantes, en San Diego, en Acapulco, en San Carlos, en Perote y en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Si bien San Carlos de Perote, la guarnición española de San Carlos de Perote y la guarnición española de San Diego se rinden, la guarnición de Veracruz, a cargo de Dávila, de José María Dávila, decide quedarse en Veracruz, entran a San Juan de Ulúa y cuando entran a San Juan de Ulúa toman todos los cañones que había en la ciudad de Veracruz, puerta del antiguo virreinato hacia Europa, toman todos los cañones que había en Veracruz, se los llevan a San Juan de Ulúa y desde San Juan de Ulúa, con todo eso que tomaron y con los propios cañones de 24 libras, que son cañones de máximo poder que tienen en San Juan de Ulúa, amenazan al principal puerto atlántico. Es por eso que cuando pensamos en 1821, tenemos que entender que la guerra continuaba en el caso de los litorales de Veracruz. A lo mejor en Ciudad de México la guerra ya había concluido para octubre de 1821. Y el 4 de octubre de 1821, cuando se crea los primeros ministerios del gobierno mexicano, se crea también el Ministerio de Guerra y Marina, y a partir de este está la necesidad, la creación en papel de una Marina de Guerra mexicana. Hasta ahora en papel, porque la Marina de Guerra mexicana no tenía barcos, tenía escasas personal y también tenía escasas cañones. Según recientes estudios, existían alrededor en todo el país, en todos los litorales, 68 cañones funcionales. Ni siquiera los ministerios de Guerra y Marina de los primeros años independientes tenían idea de cuántos cañones había en las diferentes zonas, en las regiones. Mandaban correspondencia a las provincias internas. ¿Cuántos cañones tienen por allá servibles? ¿Por qué? Para traerlos para Veracruz, para ponerlos en el lugar adecuado, y esa correspondencia podría tardar meses. Salían los informes, lo equivalente a informes de labores, de los informes de la Secretaría de Guerra y Marina, y decía, no sabemos cuántos cañones hay, porque la provincia tal no nos ha dado información al respecto. Entonces, lo que se hace es adquirir armamento y embarcaciones en Estados Unidos
en Baltimore en un primer momento. Y así es como nace la Marina de Guerra hace 200 años. Así es, así es. Y nace, pues digamos que aunque fuera cuantitativamente pues muy limitada, en realidad nace con todas las de ley, con su artillería, con sus naves, con sus marinos, con sus puertos, excepto San Juan de Ulúa, que pues es una paradoja, porque es la puerta y como buena puerta era de entrada y de salida. Por ahí entró le ponen ese nombre porque oían el nombre de Moctezuma de Culuatecutli, le ponen San Juan de Ulúa, y es el último lugar por donde salen los españoles en la guerra de independencia, ya mucho después de que políticamente se había logrado la independencia en la Nueva España. Ahí todavía quedaba ese reducto y súper armado, tampoco era una cosa de llegar y tomarlo fácilmente. Claro, la imposibilidad de San Juan de Ulúa es que como es un islote, llevar a cabo una invasión terrestre es inviable. Ahora bien, también llevar a cabo una invasión de tipo naval requiere de una capacidad inaudita. De hecho, San Juan de Ulúa era prácticamente inexpugnable por tierra y por mar otro poquito también. Requería de fuerte artillado en las embarcaciones, artillado que no tenía la flota mexicana, que se empieza a adquirir primero, en un primer momento en Baltimore. Se envía a Cortés y Azúa a que adquiera las primeras embarcaciones y a través de Delaware y de Baltimore están llegando los primeros barcos. No obstante, que las embarcaciones puedan abrir fuego y hacer un daño a la fortaleza de Ulúa era inviable. Lo que se tenía que hacer era un bloqueo naval, porque claro, San Juan de Ulúa es simplemente un nodo, una conexión de algo mayor, que es la isla de Cuba. La isla de Cuba era el gran sostén. No pensemos que estos españoles se iban en un barco directo hasta Sevilla o hasta Cádiz. El gran sostén del regimiento, de la guarnición española en Ulúa, era Cuba. Entonces, si se rompe el abasto, la logística, de nuevo, la logística naval con San Juan de Ulúa, la gente que está allí dentro puede claudicar, puede de alguna manera pues rendirse de inanición, de enfermedades, etcétera. Esto fue un poco la estrategia que llevó a cabo la Armada y el Ejército en los primeros momentos. Lo que sí quedaba en medio era la población de Veracruz, porque al menos durante los bombardeos de 1823, los bombardeos que hubo a la ciudad de Veracruz fue por esos mismos cañones que se encontraban en San Juan de Ulúa de gran capacidad y que en cualquier momento podrían hacer una negociación con el gobierno mexicano a consta de poner en riesgo a la población civil en esta guerra, en la cual la población quedaba en medio, ¿ok? Entonces la estrategia era usar la armada no para que con sus cañones destruyera una fortaleza que tenía siglos, sino para generar un bloqueo naval estratégico que pudiera hacer que el enemigo humano se rindiera por inanición o por enfermedades. De allí su importancia. Claro. Y bueno, eso lo vemos como una estrategia ligada a la artillería siempre. Yo estaba hablando hace un ratito de 1913, pues un poco lo que hacían los artilleros que estaban en Ciudadela era presionar a la población civil para que a su vez presionaran a los militares defensores y al presidente Madero hasta el golpe de Estado o el cuartelazo que todos conocemos. Y por parte de los gobiernistas, la idea era aislarlos y buscar que se rindieran por inanición, cosa que era muy difícil porque la Ciudadela tenía no solo muchos millones de cartuchos, sino todo el abastecimiento para poder estar meses ahí. Es decir, la artillería tiene este doble juego en donde necesitas no solo saber de parábolas, sino necesitas saber de la otra estrategia para ir presionando políticamente y tener eficacia en tus movimientos militares. Efectivamente, otro uso que se le podría dar inclusive también a la artillería es el de saludo. Recuerda que la artillería también puede ser utilizada para honores y saludos militares e inclusive tanto de embarcaciones extranjeras que entran en un puerto como de algún dignatario, de alguna autoridad política, se disparan cañonazos en su honor. Un elemento interesante que me encontré en la documentación que estuve trabajando al respecto es que en las esporádicas, en los esporádicos bombardeos que había de San Juan de Ulúa a Veracruz, en este primer momento, de 1821 a 1825, en el que México trataba de consolidarse en el mar y la Armada, que cumple 200 años, estaba teniendo un papel relevante de primera línea en ello,
es que cuando era el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, ambas partes detenían su bombardeo. Y está así en la correspondencia y está en la documentación. Hoy, por ser Día de la Virgen de Guadalupe, a las primera hora de la mañana, la guarnición de Ulúa dio un cañonazo de saludo, de salva, a lo que la guarnición mexicana apostada en Mocambo saludó con otra salva de artillería. No volvimos a disparar en todo el día. Hasta la medianoche hubo una salva de San Juan de Ulúa, respondimos con una salva, y el día 13 de diciembre continuamos con el bombardeo. Entonces, también ahí hay un uso Hay simbólico, reglas, exactamente, claro. de la guerra entre caballeros. Sí, claro. Hay una tecnología muy curiosa que para 1821 se ocupó, que fue el de la bala roja. No sé si has escuchado de eso, que Sí. es crear hornos en los cuales la bala se ponía al rojo vivo y esta bala se utilizaba para disparar a los barcos que eran de madera y los barcos podían ser hundidos con una mayor facilidad. Arma que llegó a ser inclusive prohibida por el Papa. Había normatividades papales que decían que el uso de la bala roja iba en contra de la guerra justa y de la guerra entre caballeros. Sí, pero fíjate qué bueno que mencionas esa bala roja. Yo no, yo estaba confundiéndola con otra, que son estos tiros que están pintados de rojo porque te sirven para marcar y apuntar mejor, mejorar la puntería, porque te pintan una línea y entonces el artillero ve eh, para dónde va a disparar, en dónde está fallando, dónde está sobrando, y hace los ajustes necesarios. Y después también lo he visto para armas de mano, sobre todo rifles y para francotiradores, digamos, porque le tienen pintada en rojo y eso se prende y se nota, o sea, hay una luz que se va dirigiendo. Pero esta que tú dices, efectivamente es algo, pues pareciera inmoral. Sí, sí, yo quiero volver al tema simbólico y social del armamento, porque de nuevo allí radica su importancia patrimonial. No verlo solamente como un arma, como un objeto de violencia, sino también como un objeto cultural y de ámbito social. Claro. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Sevilla, la capital de Andalucía en España, existe ahí todavía el edificio de la Real Fundición de Cañones, de donde salieron los cañones que están en Acapulco, en Puebla, en Buenos Aires. En América hay cañones fundidos en Sevilla, ¿ok? Cuando uno va a la fundición, lo importante no es tanto la fundición, sino cruzar la calle, porque cruzando la calle está la parroquia dedicada a Santa Bárbara, y Santa Bárbara es la santa de los artilleros. Y cuando uno entra, si tú eres buen devoto católico y hablas adecuadamente con el religioso, él te puede mostrar que tiene inclusive unos cañoncitos que utiliza en las misas, cañoncitos de ornato que utiliza para llevar ciertos elementos tanto de la celebración de Santa Bárbara, y que esos cañoncitos fueron patrocinados por ahora sí que el gremio, Gremio, el gremio de fundidores de artillería, claro. y es un elemento decorativo precioso al cual yo pude tener acceso, me permitieron fotografiarlo, pero de nuevo es el uso de este elemento que va más allá de un acto o un elemento de violencia, No, no, sino simbólico. es un elemento simbólico, es un elemento cultural y social que habla simplemente de la defensa de la soberanía, pero también de regímenes políticos o de sistemas económicos globales. Claro, claro, por supuesto. Pues, Eder, realmente ha sido muy, muy interesante esta plática. Creo que nos quedamos de todos modos con muchas cosas en el tintero. Muchas, muchas cosas como para poder hacer después un nuevo programa que nos hable de ordenanzas, de reglamentos, de ciertas lo bueno que hablabas de uniformar, por ejemplo, las artillerías, cuándo se usó eso en México, etcétera. Pues si no te parece mal, programamos una siguiente plática, nos ponemos de acuerdo con Gaby Marentes para que tengamos una siguiente plática y nos hables de las fuentes que te permiten a ti estudiar la artillería histórica, pero además que nos expliques un poco cómo esta élite sigue reglas de cortesía, pero también sigue una estricta ordenanza de conducta
cuando dices que Napoleón era artillero, no estamos hablando de un salvaje carnicero, estamos hablando de un hombre que sabe las reglas de la guerra y sabe comportarse con las reglas de la guerra. Creo que todas esas cosas de lo que rodea a un artillero y al cañón se nos quedan por ahora, pero estoy seguro que en un siguiente programa los podemos tocar. Si Gaby Marentes nos da el sí, podemos hacerlo exactamente en el siguiente programa. Ahora nos ganó el tiempo. Así que, pues, no me queda más que darte las gracias en esta primera ocasión. Vete preparando para la que sigue, pero mientras te voy a pedir que nos des una bibliografía básica que nos acerque a las lecturas para cualquier gente interesada en historia de la artillería y en técnicas de artillería. Claro que sí, Salvador. En primer momento, gracias por la invitación. Por supuesto que encantado para poder contribuir a todos otros temas que puedan aportar a esta visión de un tema que me apasiona y que ha sido poco trabajado quizá por estigmas dentro del mundo historiográfico, de la historia militar o de la historia naval. No se trata de batallas, no se trata de héroes, se trata de simples elementos de historia cultural y de historia social que pueden ser trabajados de manera seria y con toda la metodología del oficio del historiador. Sobre bibliografía, en el caso de artillería insurgente, recomiendo los trabajos de Moisés Guzmán, que se encuentran en la red muy trabajados, bien documentados y con una adecuada óptica, complementados obviamente, claro, con, ahora sí que no quisiera pecar de vanidad, con los estudios que yo mismo he realizado. Moisés Guzmán y tu servidor los realizamos en paralelo y mutuamente estamos debatiendo. Tenemos una esgrima, un combate artillero, al menos en notas al pie. En notas al pie ahí estamos comentándonos entre nosotros y tenemos una muy buena comunicación y unas ganas de trabajar excelentes. Existe bibliografía, recomiendo Jeffrey Parker, quien ha trabajado los temas de la guerra y de la tecnología de un ámbito importante. Y para temas más generales, pues se encuentran obras como las de Michel Antechuk, que si bien son obras generales, pueden permitir un primer acercamiento de manera general, de manera de historia general a los estudios. Y quizá para un ámbito más específico, pues recaer tanto los estudios de Moisés Guzmán sobre artillería o de su servidor. Y bueno, yo también voy a hacer un poco de propaganda. Quien quiera acercarse a ver los grabados de los que estábamos hablando hace un rato de Thubet de Beauchamp, existe un libro que publicó el INA con el cuidado de la doctora Sonia Lombardo. Lo publicó, se llama Trajes y Vistas de México en la mirada de Thubet de Beauchamp. Todavía es accesible, vale la pena verlo porque está el cañón del que hablabas tú, que está enredado en cueros y en telas, está armado, está esta imagen donde está tapando con el sombrero el botafuego, la boca del cañón, y probablemente tengas razón, lo que llevan las mujeres sea agua, porque lo que traen es otro tipo de cosas, no necesariamente para la pólvora, aunque por supuesto en casi todas las guerras civiles mexicanas las mujeres llevaban armas y llevaban parque, desde la guerra de independencia hasta los cristeros y quizá incluso hasta las guerrillas modernas. Llevaban las mujeres escondidos todas este tipo de cosas que servían en un momento dado para una logística que no era regular. Y ellas tienen un papel muy importante en la guerra que tampoco ha sido suficientemente trabajado. Pero mientras sí pueden acercarse a los grabados de Thubet de Beauchamp porque pinta a las mujeres muy bien, como guerreras. Las pinta como parte del ejército insurgente. Pues, Eder, lo dejamos entonces para la siguiente plática Claro con que el sí. tema abierto. Y no me queda más que despedirnos a nombre de Radio INA y doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del maestro Eder Gallegos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.unam.mx.
www.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.